la presencia de un hermano de edad avanzada, sentimos que él anda verdaderamente con el Señor. En él está una vida que lo caracteriza mucho. Se ha convertido en su naturaleza especial. Esto nos llena de respeto por esa persona. Puede ser que otros tengan un ministerio más elevado que él, o que hayan emprendido obras mayores, pero él tiene una vida abundante. El Espíritu Santo ha formado algo dentro de esa persona. Tiene una calidad especial, algo que ha salido del fuego. Él es una piedra preciosa. En la presencia de esta persona, lo único que podemos hacer es inclinarnos y decir, cuánto deseamos tener algo que inspire tanto, que sea tan impresionante. Lo que inspira y toca a la gente no son las palabras, sino algo que ha pasado por el fuego. En la Nueva Jerusalén hay piedras preciosas. Sin piedras preciosas, la Nueva Jerusalén nunca podrá llegar a existir. Dios necesita piedras preciosas. Él necesita un grupo de personas que manifiesten la calidad de las piedras preciosas. Oh, que Dios nos libre de lo superficial. Lo que el Espíritu Santo ha forjado dentro de nuestra vida es lo único valioso y útil. El versículo 21 dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. La Nueva Jerusalén no consiste solamente de oro puro y de piedras preciosas, sino también de perlas. Las perlas no se forman al pasar por el fuego, sino que son el resultado de un proceso gradual que se da dentro de una criatura del mar después de que se hiere. Por consiguiente, el significado de la perla es la vida que proviene de la muerte. La perla representa la vida liberada por el Señor Jesús en el aspecto no redentor de su muerte. También Mateo 13 habla de una perla. ¿A quién se refiere esta perla? Claro, se refiere a la iglesia, la cual el Señor ha formado con su muerte. Él estaba dispuesto a vender todo lo que tenía para comprar esta perla. La perla representa algo positivo. No es pasivo ni negativo. Es la iglesia, el nuevo hombre que Dios desea crear. En él no hay ningún problema de pecado, ni de redención. Él estaba dispuesto a vender todo para conseguir esta perla. Esto nos muestra cuán preciosa es la vida que procede completamente de Cristo, cuán preciosa es a los ojos de Dios y cuán preciosa es ante Cristo. En la Nueva Jerusalén las perlas sirven como las puertas de la ciudad. Esto significa que todo lo que procede de Dios empieza aquí. En otras palabras, si el hombre quiere conseguir vida ante Dios, la vida no debe ser algo que provenga del hombre, sino de la muerte de Cristo, del aspecto no redentor de la muerte de Cristo. En 1 Corintios 3:12 se dice que el edificio espiritual debe tener materiales de oro, plata y piedras preciosas, y no de madera, heno u hojarasca. En 1 Corintios 3 vemos el oro, la plata y las piedras preciosas, pero en Génesis 2, en el huerto del Edén, había oro, piedras preciosas y perla, no había plata. En Apocalipsis 21, en la Nueva Jerusalén vemos nuevamente el oro, las piedras preciosas y la perla, no hay plata. ¿Qué significa esto? El oro, las piedras preciosas y la perla, estas tres cosas se encuentran en el huerto de Edén y también en la Nueva Jerusalén. Esto significa que el oro, las piedras preciosas y la perla provienen de la eternidad y permanecerán para siempre. En la eternidad, Dios no planeaba tener plata porque la plata representa la redención. Dios sabía que los hombres pecarían y necesitarían redención, pero eso no estaba incluido en su plan eterno. En la obra de Dios existe la redención, pero en su propósito eterno no existe. Por consiguiente, en este aspecto, la Nueva Jerusalén es idéntica al huerto del Edén. No tiene plata. Esto significa que en la eternidad futura seremos llevados al lugar donde no haya ninguna traza de pecado. No obstante, hoy en día no podemos desechar la plata o tomarla a la ligera. Si alguien piensa que no necesita la plata hoy en día, debe pedir a Dios que le conceda misericordia. No podemos seguir adelante sin plata. Si no tenemos plata, no tenemos ninguna redención y no podemos hacer nada. Sin embargo, la redención no tiene ninguna parte en el propósito de Dios. En la Nueva Jerusalén no podemos encontrar nada de plata. Esto nos muestra que Dios borrará toda la historia del pecado, pues la redención no está incluida en esta ciudad. En la Nueva Jerusalén el hombre dejará de necesitar la redención porque no pecará más.
Dios nos llevará a un terreno tan firme que ya no nos quedará ninguna posibilidad de pecar. Dentro de nosotros hay una vida que no tiene nada que ver con el pecado y que no necesita ninguna redención. Esa vida en nosotros procede de Cristo y es Cristo mismo. Así como Cristo mismo no necesita ninguna redención, nosotros, los que tenemos parte en su vida, dejaremos de necesitar la redención. Por consiguiente, en la eternidad no se necesitará la plata. Damos gracias a Dios porque tenemos su redención hoy en día. Damos gracias a Dios porque a pesar de que hemos pecado, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. No obstante, Dios ha compartido la vida de su Hijo con nosotros, una vida que no necesita ninguna redención. Un día viviremos completamente por esta vida y la historia del pecado desaparecerá. La plata redentora ya no será de ninguna utilidad. Debemos ver que la caída no forma parte del propósito de Dios. La redención no está en el propósito de Dios, ni tampoco el reino. La caída no está incluida en el propósito de Dios, es algo que ocurrió en el proceso. La redención no forma parte del propósito de Dios, soluciona el problema de la caída. El reino tampoco está en el propósito de Dios, también resuelve el problema de la caída. La redención y el reino existen por causa de la caída. Todas estas cosas no son más que remedios, no están incluidas en el propósito de Dios. Aún así, jamás menospreciaríamos la redención y el reino. Sin la redención no se podría solucionar el problema de la caída. Sin el reino, ¿podría solucionarse el asunto de la caída? No obstante, debemos tener presente que Dios no creó al hombre para que pecara. Dios creó al hombre para su propia gloria. Esta línea es recta. Es una línea celestial. Apocalipsis 21:21 dice también, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Una calle es un lugar de comunicación, y puesto que la calle de esta ciudad es de oro puro, las personas que caminan en ella nunca estarán sucias. Hoy en día, los que se han bañado todavía necesitan que sus pies sean lavados para mantener la comunión con Dios. Cuando caminamos en la calle de este mundo, no podemos evitar el polvo y por tanto nuestra comunión con Dios se estorba. Pero en aquel día, nada nos podrá ensuciar, nada podrá frustrar nuestra comunión con Dios. En la eternidad, nada nos podrá contaminar. Toda nuestra vida y todo nuestro vivir serán santos. El final del versículo 21 nos dice que la ciudad es transparente como vidrio. Hoy en día, gran parte de nuestra situación no es transparente, pero en el futuro, en la presencia de Dios, todos seremos transparentes. Aún así, hoy en día no deberíamos tener muchos escondites ni muchos velos. No debemos simular ser santos delante de los hombres para conseguir sus alabanzas. La hipocresía, la pretensión, los velos, nada de eso es transparente. Cuando nuestra verdadera condición no es muy buena, pero fingimos ser buenos, no somos transparentes. A menudo nuestras palabras y nuestras acciones no son naturales. Imitamos a los demás en nuestro hablar, en nuestra conducta y en la manera de hacer las cosas. En tantos aspectos imitamos a otros en lugar de ser nosotros mismos. Esto no es ser transparentes. Lo artificial y las imitaciones no son transparentes. Indudablemente no debemos vivir delante de Dios por una santidad conseguida por nuestra propia cuenta. Debemos recordar que la verdadera espiritualidad consiste en llevar la cruz. La santidad que está llena de cautiverio no es la santidad del Espíritu Santo. Debemos abandonar todo simulacro y toda pretensión. Por lo tanto, hermanos, debemos confesar muchas cosas. Entre los hermanos y las hermanas debemos aprender a confesar unos a otros y a no cubrir nuestros pecados. Cada vez que pecamos contra otros, no debemos intentar racionalizarlo, sino confesarlo. Todo cristiano debe ser transparente hoy en día, porque en aquel día, en la presencia de Dios, todos seremos transparentes. En la Nueva Jerusalén, la calle es transparente como vidrio. Allí, todo es visible. Por esta razón, ahora debemos aprender a ser personas genuinas, transparentes, que no simulan lo que no son, y que no pretenden ser lo que no son. El templo y la luz de la ciudad. El versículo 22 dice,
Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero es el templo de ella. Estas palabras son particularmente preciosas. Sabemos que la Jerusalén del Antiguo Testamento tenía un templo. Cada vez que el hombre quería tener comunión con Dios en aquel tiempo, debía ir al templo. El templo era el lugar apartado para Dios, y el hombre debía ir a este lugar para tener comunión con Dios. No obstante, en la Nueva Jerusalén no habrá templo, porque Dios y el Cordero serán el templo de la ciudad. Esto significa que en aquel día la comunión entre Dios y el hombre será íntima y directa, cara a cara. El hombre ya no necesitará ir a un sitio particular para tener comunión con Dios. En el Antiguo Testamento existía un velo en el templo. Nadie podía pasar el velo y entrar en la presencia de Dios, excepto el sumo sacerdote, y solamente una vez al año. Hoy en día, en la iglesia, el velo ha sido rasgado en dos. Ahora todos podemos entrar en la presencia de Dios para adorarle en espíritu y con veracidad. Pero en aquel día, Dios y el Cordero serán el templo de la ciudad. No necesitaremos ir a Dios. Él estará donde estemos. Hoy en día vamos a Dios, pero en aquel día viviremos en su presencia. Por lo tanto, si no aprendemos a vivir en el lugar santísimo hoy en día, somos las personas más insensatas. Hoy en día el velo ha sido rasgado en dos y podemos entrar en el lugar santísimo con denuedo. No debemos quedarnos afuera. El versículo 23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. Este pasaje está conectado con el versículo anterior que se refiere al templo. Dios y el Cordero son el templo de la ciudad y la gloria de Dios ilumina la ciudad. Por consiguiente, el sol y la luna no necesitan brillar. Sabemos que en el templo del Antiguo Testamento el atrio exterior estaba iluminado por el sol y la luna, y el lugar santo por la luz del candelero. Pero el lugar santísimo no tenía ninguna ventana. La luz del sol y de la luna no podían brillar en él. Tampoco tenían un candelero como tenía el lugar santo. La gloria de Dios proveía la luz. Aún así, la Nueva Jerusalén no está iluminada por el sol ni por la luna, sino por la gloria de Dios. Esto revela que toda la ciudad será el lugar santísimo. En el futuro, la iglesia se convertirá en el lugar santísimo. El Cordero es su lámpara. La gloria de Dios es la luz y el Cordero es la lámpara. Esto nos muestra que en la Nueva Jerusalén habrá todavía algo indirecto. Dios como luz brillará por medio del Cordero como lámpara. Esto no se refiere a la redención. Más bien nos indica que nadie puede conocer a Dios directamente. Si alguien quiere conocer a Dios, debe conocerlo por medio del Cordero. Esta verdad se practicará aún en la eternidad. El hombre puede conocer a Dios solamente por medio de Cristo. Sin la lámpara no podemos ver la luz. Del mismo modo, sin Cristo no podemos ver a Dios. Cualquiera que sea nuestro entorno, Dios seguirá morando en una luz inaccesible. Podemos verle solo cuando estamos en Cristo. El versículo 24 dice, y las naciones andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria a ella. Aquí debemos observar algo. Todos los que Dios ha conseguido de la dispensación de los patriarcas, la de la ley, la de la gracia, serán la novia presentada a Cristo en aquel día. Todas las personas que vivan al final de la era del reino y que no hayan sido engañadas por Satanás, serán trasladadas para ser el pueblo de la tierra nueva. Estas personas son las naciones mencionadas en el versículo 24. Todos los que vivan en la ciudad tendrán cuerpos resucitados, son los hijos y los reyes. No obstante, los que estén en la tierra nueva todavía tendrán un cuerpo de carne y sangre. Son el pueblo y las naciones de la tierra. Los reyes de la tierra son los que gobiernan las naciones. En el Antiguo Testamento el tabernáculo fue acomodado de tal manera que quedara en el centro del campamento de los israelitas. 3 tribus moraban al oriente, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al norte. Podemos leer este relato en el libro de Números. La posición de la Nueva Jerusalén es semejante a la del tabernáculo de Dios. El muro de esa ciudad tiene 3 puertas en cada dirección, al oriente, al occidente, al sur y al norte. 12 puertas en total.
Así como las 12 tribus moraban alrededor del tabernáculo, las naciones morarán alrededor de la Nueva Jerusalén. El hecho de que las naciones andarán a la luz de la ciudad significa que las naciones de la tierra vendrán a la Nueva Jerusalén y su andar hacia la Nueva Jerusalén será guiado por la luz de la ciudad. La gloria que los reyes traerán se refiere a la gloria que pertenece a los reyes de la tierra. Darán a la ciudad la gloria de sus territorios. Esta gloria tiene el mismo significado que gloria en Génesis 31:1. Significa el mejor producto de la tierra. En otras palabras, en la tierra nueva los reyes de la tierra traerán el mejor producto de sus localidades y lo presentarán como dádiva a la ciudad santa. Apocalipsis 21:25 dice: sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. El hecho de que las puertas no serán cerradas de día revela que en el cielo nuevo y la tierra nueva todavía habrá una diferencia entre el día y la noche. Las naciones podrán ir a la ciudad de día, pero allí no habrá noche. Por tener cuerpos resucitados, todos los habitantes de la ciudad nunca se sentirán cansados. Pueden servir a Dios continuamente, de día y de noche. El versículo 26 dice: y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Esto se refiere a los reyes del versículo 24. Los reyes de la tierra no traerán solamente su gloria a la ciudad, sino también la gloria y la honra de las naciones. El versículo 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa común, ni quien haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Todo lo que proviene del hombre y lo que pertenece a la carne es común. Por consiguiente, todo lo que pertenece al hombre y a la carne no podrá entrar en la ciudad. Solo lo que es del Espíritu Santo y de Cristo podrá entrar. Todo lo demás no podrá entrar en la ciudad. En las Escrituras, quien haga abominaciones se refiere particularmente a la idolatría, y quien diga mentira se refiere a una relación con Satanás, porque la mentira proviene de Satanás. Los que están relacionados con los ídolos o con el pecado no podrán entrar en la ciudad. Los únicos que podrán entrar son los que tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida del Cordero. En el cielo nuevo y la tierra nueva habrá solamente dos clases de habitantes. Primero, los que han sido salvos por la sangre. Ellos morarán en la ciudad y tendrán sus nombres inscritos en el libro de la vida. Luego, los que serán trasladados desde el milenio seguirán viviendo y serán los habitantes de la tierra nueva. Sus nombres también están inscritos en el libro de la vida, pero no vivirán en la ciudad, solo podrán entrar y salir de la ciudad. El río de agua de vida y el árbol de la vida. Todavía nos queda por descubrir lo que Dios nos mostrará al final. Los versículos 22, 1 y 2 dicen: y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Esto nos recuerda el versículo 2:7 que dice: al que venza le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. El árbol de la vida está plantado en el paraíso de Dios. Puesto que este árbol está en la ciudad, esto nos muestra que la Nueva Jerusalén es el paraíso de Dios. Recordamos el libro de Génesis, donde leímos que Dios creó al hombre como tipo de Cristo y la mujer como tipo de la iglesia que él deseaba conseguir en Génesis 2. Luego, Dios puso al marido y a la mujer en el huerto del Edén. Por tanto, tenemos al hombre, la mujer y el huerto. Luego, en Génesis 3, la serpiente entró y ellos cayeron. Como resultado, Dios los sacó del huerto. En Apocalipsis 21, vemos al Cordero, aquel que era tipificado por Adán en Génesis 2. Todo su ser es para Dios. Vemos también a la esposa del Cordero, la cual era tipificada por Eva en Génesis 2. Todo su ser es para Cristo. La Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero y también es el paraíso de Dios. En Génesis 2 había 3 entidades: Adán, Eva y el huerto, pero en Apocalipsis 21 y 22 hay solamente 2: el Cordero y la ciudad.
La ciudad es la novia y también el paraíso. La mujer y el paraíso han llegado a ser uno. La mujer en Génesis pudo ser expulsada, pero la mujer al final de Apocalipsis ya no puede ser expulsada. Tal vez algunas personas se preocupen y pregunten, ¿qué pasará en la eternidad? ¿Qué sucederá si el diablo vuelve? ¿Qué haremos entonces? Podemos contestar que eso no puede suceder de nuevo, porque en la eternidad Dios mismo morará en la ciudad santa. Alabado sea Dios. Él hizo un huerto en Génesis, un huerto que no tenía muro ni fue bien guardado. Por consiguiente, la serpiente y el pecado entraron, pero finalmente Dios conseguirá una ciudad para salvaguardar su plan. Es imposible que esa ciudad esté involucrada en una caída. La mujer y el paraíso están tan unidos que nada los podrá separar de nuevo. Por consiguiente, esta mujer de ninguna manera podrá ser expulsada. El versículo 22:1 habla de un río de agua de vida en medio de la calle de la ciudad. En Génesis descubrimos 4 ríos, entre los cuales 2 siempre han oprimido a los hijos de Dios. Babilonia fue construida sobre el río Pisón y Nínive sobre el río Hiddekel. Los hijos de Dios siempre fueron perseguidos por estos 2 ríos, pero en la Nueva Jerusalén hay solo un río, el río de agua de vida. Este río de vida da vida y gozo al hombre. Salmos 46:4 dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el lugar santo de los tabernáculos del Altísimo. Este río alegra particularmente a Dios. El agua de este río sale del trono de Dios y del Cordero. El trono está en singular porque Dios y el Cordero están sentados en el mismo trono. Esto significa que el reino de Cristo es el reino de Dios. El versículo 2 dice, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Se usa nuevamente el número 12. ¿Cuál es el significado del árbol que lleva 12 clases de frutos y que produce cada mes su fruto? Es una manera de decir que todos quedarán satisfechos y que esta satisfacción durará por la eternidad. Hay vida cada mes. En la eternidad seguiremos conociendo a Cristo y recibiendo la vida del Señor sin ninguna interrupción. No habrá ni un solo mes sin fruto. Esto significa que no habrá regresión. Hoy en día vemos algo muy triste, lo que las Escrituras revelan como la valuación del hombre. A los hombres de 20 años de edad hasta los 60 años se les atribuía cierto valor, pero los que tenían más de 60 años de edad no tenían el mismo valor. Esto sería volver hacia atrás, pero en la eternidad no iremos hacia atrás. Habrá una nueva vida y un nuevo fruto cada mes. Aún así, antes de que exista la Nueva Jerusalén, debemos buscar una nueva experiencia de vida cada mes. La experiencia que tuvimos hace 20 años ya no es fresca, ni puede ser de ninguna ayuda para nosotros hoy en día. La experiencia que tuvimos hace 5 años tampoco puede ser fresca ni de ningún provecho para nosotros ahora. No podemos vivir por el fruto del árbol de la vida de hace meses atrás. Cada mes debemos comer un fruto fresco. Ante Dios debemos recibir la vida continuamente. Debemos recibir a Cristo. No solo necesitamos comer un fruto cada mes, sino también un fruto diferente cada mes. No podemos estar satisfechos ante Dios al tener solamente una pequeña porción, una parte específica. Debemos aprender a conocer al Señor en muchos aspectos. Debemos llevar toda clase de frutos. El versículo 2 continúa, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. El fruto representa la vida. Las hojas que visten el árbol representan nuestro comportamiento exterior. El Señor Jesús maldijo a la higuera porque solo tenía hojas y no frutos. Solo tenía la apariencia exterior sin la vida interior. En el cielo nuevo y la tierra nueva, la gente de las naciones no tendrá ningún pecado, no morirán, ni tendrán dolores, ni maldición, ni demonios. Este grupo de gente, las naciones, seguirá viviendo en la tierra con la ciudad santa en su medio.
El hecho de ser sanado por las hojas del Señor Jesús significa que las acciones del Señor Jesús serán su ejemplo. Nosotros obtendremos los frutos del árbol de la vida y ellos conseguirán las hojas. Al imitar el comportamiento del Señor Jesús, podrán vivir y tener el bienestar, y de esta manera las naciones morarán juntas en paz y bendición. En estos versículos, la calle, el río de agua de vida y el árbol de la vida están ligados los unos a los otros. En la Nueva Jerusalén, donde quiera que usted encuentre la calle, encontrará el río de agua de vida. Y donde quiera que usted encuentre el río, encontrará el árbol de la vida. En otras palabras, donde quiera que haya actividad, estarán el río de vida y el árbol de la vida. Esto significa que mientras aprendemos a seguir al Señor, nuestra conducta debería incluir el río de agua de vida y el árbol de la vida. Entonces, todo estará bien. La calle es un lugar donde la gente se mueve. Para movernos, todas nuestras actividades deben basarse en el árbol de la vida y no en el del conocimiento del bien y del mal. Cuando la vida dentro de nosotros genera actividad, dará por resultado que el río de agua de vida corra en el Espíritu. La corriente de vida es nuestra calle, nuestra manera. Si la vida del Señor Jesús no se mueve en nosotros, simplemente no podemos caminar. Sin la vida del Señor y sin la corriente del río del agua de vida en el Espíritu, no podemos movernos. Si conforme a nuestra propia sabiduría juzgamos lo correcto o incorrecto de una manera de actuar, estaremos plantando el árbol del conocimiento del bien y del mal, y no el árbol de la vida. Pero si actuamos conforme al mover de la vida dentro de nosotros, el agua de vida rebosará y alcanzará a los demás. Todas estas cosas están relacionadas entre sí. Toda la obra de Dios se basa en el árbol de la vida y da por resultado el río de agua de vida. Para siempre jamás. El versículo 3 afirma, y no habrá más maldición. Damos gracias a Dios porque Génesis 3 desaparecerá por completo y no habrá más maldición. Podemos resumir lo que aparece en Génesis 3 en una sola palabra: maldición. Incluso la muerte es una clase de maldición. No obstante, en el cielo nuevo y la tierra nueva no habrá más maldición ni muerte. Desaparecerá toda la historia del pecado. El hombre glorificará a Dios. El versículo 3 continúa, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Esta situación difiere de Génesis 3, donde Dios caminaba en el huerto en la frescura del día. Aquí Dios está reinando. Su propio trono está allí. Ahora el huerto se ha convertido en la ciudad, donde Dios está entronado, y sus esclavos le servirán. Pero ¿qué harán los esclavos de Dios en la eternidad? ¿Les servirán? No debemos imaginarnos que en la eternidad no tendremos nada que hacer. No, para siempre seremos sus esclavos los que les serviremos. El versículo 4 dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Toda la obra que hacemos por el Señor debe ser dirigida por la comunión. El verdadero servicio para el Señor se hace en la comunión. Servir no lo es todo. Debemos servir en la comunión. Les servirán y verán su rostro. ¿Cuántas veces hemos visto a Dios después de haber hecho su obra? Insisto en que podemos llevar a cabo la obra de Dios únicamente después de verle a Él. No debemos trabajar y luego lamentar. Eso no es la comunión. Que el Señor nos libre de todo servicio fuera de la comunión y que nos salve de realizar una obra sin poder tener comunión después de cumplirla. Nunca deberíamos sentirnos orgullosos, satisfechos de nosotros mismos o autónomos después de la obra. Que el Señor nos salve y nos libre de toda clase de servicio que no provenga de la comunión y que no se haga en la comunión. Y que Dios nos permita permanecer en la comunión aún después de terminar la obra. Los siervos de Dios no tendrán solamente comunión con Él, sino que su nombre estará en sus frentes. Este es el testimonio de ellos. Esto es lo que verán los que los contemplarán. Todos sabrán que estas personas son el pueblo de Dios. El versículo 5 afirma, no habrá más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol,
porque el Señor Dios los iluminará. En esta ciudad no habrá más noche. La lámpara es la luz hecha por el hombre, y el sol es la luz natural. Todo lo que hace el hombre y todos los medios naturales dejarán de tener uso porque todo será visible. Quizás estemos confundidos ahora y no veamos claramente. Aún después de cumplir algún servicio, puede ser que no sepamos dónde estamos, pero en aquel día no pasará lo mismo. La última cláusula del versículo 5 es la más importante. Y dice, y reinarán por los siglos de los siglos. Este era el propósito de Dios en la creación. En Génesis, Dios se propuso que el hombre tuviera dominio, y ahora ha conseguido esa meta. Efectivamente, el hombre está gobernando. Esto no es algo que sucederá en el milenio. Este pasaje de las Escrituras, Apocalipsis 21 y 22, no describe lo que pasará en el milenio, sino lo que ocurrirá en la eternidad. Reinarán hasta la eternidad y por la eternidad. Se cumple así la meta original de Dios.